voy a comentar cuál fue mi situación problemática con respecto a la comunicación. Hace 5 años junto con mi pareja empezamos a desarrollar un proyecto, el cual era viajar a Argentina, ya que veníamos a estudiar y a trabajar. Y bueno, una vez que ya llegamos al país, una cosa que me llamó mucho la atención fue cómo hablaban las personas. En este caso su acento y ese chicheo que tienen. Y me puse como en esas que te pones como a oír, como a ver qué dicen y qué no dicen. Me di cuenta que no les entendía nada de lo que estaban diciendo. Pero bueno, en ese momento como que no les di mucha importancia. Y bueno, y así pasé el tiempo y a veces incluso escuchaba a la gente y creía que estaban discutiendo, pero en realidad no es así. A veces hablan a los gritos, a veces hablan así muy fuerte y a pesar de que no les entendía mucho por el checheo que tienen, a veces de primera vista podía malinterpretar las cosas. Y bueno, pasaron varios meses, encontré trabajo, así que bueno, empecé a trabajar en un local gastronómico donde obviamente el único extranjero que había en ese local, bueno, era yo. Todos mis compañeros eran netamente argentinos. Lo que me pasaba con mis compañeros, bueno, en este caso era el ambiente laboral, era que a veces cuando hablábamos nos entendíamos ciertas cosas y otras cosas no. Como por ejemplo, a veces decían ciertas palabras que yo como que me quedaba analizando como que qué querrá decir, qué estarán diciendo. A veces ellos están hablando y che boludo, imagínate que la estaba recajeteando y bueno, empezaron a hablar así y bueno, me hacían parte de la conversación y bueno, entonces yo intentaba participar y bueno, les tiraban palabras ahí y yo como que no entiendo muy bien qué es lo que están hablando. Así que bueno, por suerte, son todo bien y se daban a la tarea de explicar, bueno, tal palabra significa esto, tal palabra significa aquello, decís esta expresión cuando te referís a cierta cosa y así. Y igualmente también a veces cuando yo hablaba con ellos, decía, no, imagínate que, bueno, tal cosa, X cosa, y en Colombia, entonces me preguntaban, ay, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa parce? ¿Qué significa chévere? ¿Qué significa bacano? ¿Qué significa chimba? Entonces cosas así y bueno, mientras charlábamos también nos íbamos resolviendo como esas dudas, como que a pesar de hablar el mismo idioma, no teníamos las mismas palabras, teníamos cierta barrera, pero por suerte no era un obstáculo significativo para que no nos pudiéramos comunicar, pero sin embargo sí fue algo complicado, pero por suerte me fui adaptando al oído y a las culturas y a la forma en la que se comunican y a la forma en la que hablan. Y bueno, a veces uno cree que por ir a otro país que hablen tu mismo idioma va a ser súper fácil la comunicación, pero la verdad es que puedes llegar, y ya sea por tu dicción, por la dicción de cómo hablan ahí, por sus palabras, por el acento. A veces de primera tú llegas y no te entienden, tú estás hablando y la gente queda como, ¿qué está diciendo? Entonces es como tan necesario adaptarse y conocer cómo se expresan y cómo se comunican las personas de ciertos países, de ciertos lados, como para uno llegar a adaptarse y lograr tener una comunicación fluida.